Bienvenidos a la segunda clase de la materia de descripción documental del Instituto Superior de Formación Técnica 182. El día de hoy vamos a hablar de la catalogación de publicaciones seriadas impresas en formato MARC. ¿Por qué vamos a tomar estas publicaciones? Bien, en la clase pasada habíamos hablado de los recursos continuos y de que ellos se dividían en publicaciones seriadas y recursos integrados. Con respecto a los recursos integrados, se subió un video de una conferencia dada en el Congreso de Catalogadores sobre recursos integrados impresos que le ceden el paso a los recursos integrados en línea. Ahora vamos a hablar de las publicaciones seriadas impresas y vamos a subir la primera parte de un pequeño curso que se hizo también en la Biblioteca Nacional que habla sobre publicaciones seriadas electrónicas. Es decir, que cuando ustedes terminen este encuentro con estas dos clases, van a saber catalogar publicaciones seriadas impresas, publicaciones seriadas electrónicas, recursos continuos impresos y recursos continuos recursos integrados impresos y recursos integrados electrónicos. Para catalogarlos vamos a utilizar las reglas de catalogación angloamericana, segunda versión del 2003, capítulo 12, que es el que se encarga de los recursos continuos. Y en este caso no vamos a utilizar RDA porque a menos que ustedes trabajen en una biblioteca nacional o en una biblioteca universitaria, por bastante tiempo no se van a utilizar las RDA. Igualmente a fin de año vamos a tener una clase comparando las reglas de catalogación angloamericana con RDA. Y después vamos a utilizar el formato MARC 21 conciso para datos bibliográficos, pero cabe destacar que algunas cosas fueron sacadas de la versión completa porque hay algunas diferencias entre uno y el otro. El conciso no está actualizado, entonces algunas cosas las tomamos de la versión completa. Con respecto a la hoja de entrada de datos, vamos a utilizar también la utilizada en la Biblioteca Nacional y ellos utilizan un sistema de gestión bibliotecaria que es el de Ex Libris Aleph. Esta es la hoja de entrada de datos que encontrarán. Está en la unidad 2 y esto que ustedes ven en gris clarito, cuando ustedes entran a empezar a catalogar los campos de longitud fija, el líder, el 007 y el 008, ustedes no van a poder escribir directamente. Para eso tienen que abrirlos con el botón derecho y se le va a abrir cada una de las posiciones para que ustedes las puedan completar. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de los campos de longitud fija. Nosotros vamos a prestar especial atención al líder, al 007 y al 008. No vamos a hablar de todos los campos de longitud fija, todo esto lo tendrían que haber visto en primer año, algunos campos de longitud fija, pero nosotros no nos vamos a detener en todo. Cuando ustedes necesiten utilizar alguno que nosotros no hayamos visto, ustedes se dirigen directamente a la bibliografía que les di en las primeras diapositivas. Van a fijarse, van a darse cuenta cuando yo les muestre los ejemplos que hay campos que utilizamos y otros campos que no utilizamos, e incluso hay un campo, un 500, que nosotros utilizamos en el registro que está en el ejemplo, pero hoy no lo vimos. ¿Sí? Es decir, que muchas veces van a encontrar algo nuevo y van a tener que empezar a buscar a ver dónde lo van a colocar, en qué parte, en qué registro del MARC 21. Con respecto al líder, es el primer campo que ustedes van a encontrar. Es un campo fijo que comprende las primeras 24 posiciones. Estas son del 00 al 23. Siempre va a haber posiciones desde el 00. Consiste en elementos de información que contienen valores numéricos, ¿sí? O codificados, alguna letra, puede ser o algún número o alguna letra.
y definen los parámetros para el procesamiento del registro. Es decir, lo que ustedes coloquen en el líder va a determinar qué 008, por ejemplo, se me abre. Si se abre un 008 para monografía, el 008 que es otro registro de campo de longitud fija, o se me abre un 008 para un recurso continuo, o para música, o para mapas, por ejemplo. Esto entonces, ampliado, lo que vimos en la plantilla que les mostré, es lo que van a encontrar cuando abren el líder para publicaciones seriadas. Entonces vamos a colocar, yo le puse en negrita lo que es importante, la S. S significa publicaciones seriadas. Ven acá una diferencia entre el estado de registro N de nuevo, y el estado de registro A, ¿sí? A es un registro que yo ingresé al registro y lo completé perfectamente. Entonces ya está A. Ese registro no se va a tocar, excepto algunas pequeñas excepciones, no se va a tocar. Esta última A también indica que yo utilizo las reglas de catalogación angloamericanas, que esto es Unicode, una forma de los códigos que yo utilizo. Bien. Con respecto al campo 007, el próximo campo que ustedes van a ver de longitud fija, es un campo que contiene información codificada sobre las características físicas descriptivas, ¿sí? Entonces yo voy a codificarlo según sea mapa o recurso electrónico o material táctil o texto, etc. En este caso son publicaciones seriadas impresas, entonces es un texto. Para yo codificar el texto, voy a colocar el 00 en la posición 00 el T de texto y en la posición 01 el A de impresión regular. Eso viene directamente en el Aleph, viene directamente designado. Yo coloco texto y aparece el TA, coloco mapa y aparece otra codificación. Bien. Con respecto al 008, este es un campo muy importante. ¿Por qué? Porque proporciona información codificada sobre el registro como un todo, ¿sí? Sobre todos los aspectos bibliográficos, que son importantes, ¿para qué? Para la recuperación de mi registro y para la administración de todos los datos. Esto es lo que ustedes encuentran cuando hablen. Un 008 de recursos continuos. Fíjense que acá ya dice recursos continuos. ¿Por qué? Porque yo en el 007 puse la S, ¿sí? Puse la S. También si hubiera puesto la I, que es de recurso integrado, hubiera aparecido esto de recursos continuos acá. Bien. Tiene varios campos en los cuales sí nos tenemos que detener para ver qué es lo que colocamos en cada uno. Esto es lo que nosotros vamos a tener en nuestra hoja de entrada de datos para completarla. Y vamos a un registro completo. Cada uno de los ejemplos que yo les voy a brindar va a ser del Hospital Zonal de Odontología Infantil. Es un registro que yo tomé del catálogo de la Biblioteca Nacional y copié el 008, el 245, el 110 o el 710, etc. Fíjense acá, vamos a irnos para atrás. Fíjense acá que ustedes van a ver distintas cosas. La primera, la fecha de ingreso, 15 del 9 del 01, ¿sí? Es un registro nuevo. La segunda, una C, ¿qué es esta C? Ustedes síganme acá arriba, ¿no? ¿Qué es esta C? Significa que es una publicación seriada que está abierta, que comenzó en el 2013 y continúa, por eso colocamos el 999. Recuerden que si está cerrado, nosotros vamos a empezar, o si no sabemos si está cerrado o abierto, vamos a rellenar estos lugares con US. Bien, el lugar de publicación, Argentina. Para el lugar de publicación, fíjense que tenemos 3 espacios, 15, 16 y 17. Es AG y uno queda en blanco. Hay países que tienen 3 letras. La frecuencia es bianual.
el código para bianual es F. Es regular. Hay cosas que nosotros no las colocamos o no hacen falta. Significa que no tenemos intención de codificarlas. Como recurso continuo es una publicación periódica. Si hubiera sido N, hubiera sido un diario. El formato de ítem es R, que es impreso regular. Si hubiera sido anteriormente un electrónico, lo hubiéramos colocado acá. No es una conferencia, entonces ponemos 0. No es una publicación gubernamental, entonces lo dejamos vacío. El alfabeto es en español, que es latino extendido, es A. Si hubiera sido en inglés, es B, perdón. Si hubiera sido en inglés, hubiéramos colocado A. La convención del asiento es 0, significa que si hay cambios, por ejemplo, en las primeras 5 palabras del título, 5 palabras significativas del título, yo voy a hacer un asiento nuevo. Y en el idioma, el español. Bien. Continuamos. Campos MARC para números y códigos. ¿Sí? Bien. El 022 ISSN, número internacional normalizado para publicaciones periódicas, International Standard Serial Number. Es un campo repetible, quiere decir que lo podemos repetir todas las veces que necesitemos, ¿sí? Y lo colocaremos en un subcampo A, que no es repetible, a menos que tenga un error o querramos nombrar el ISSNL, que es el ISSN para publicaciones en línea. Se coloca con el guión, ¿sí? El 041 es el código de idioma. Este es repetible y contiene los códigos MARC asociados al idioma. Es importante tener en cuenta que nosotros los vamos a colocar solo si hay más de un idioma o parte de los artículos de la revista están en español y parte en inglés, o en español, inglés y portugués. Si es solo en español, nosotros no lo colocamos, porque ya lo hicimos eso en el 008, ¿sí? Ya está. Este campo se usa cuando el 008 no es suficiente, entonces tenemos otro idioma. Supónganse que tenemos 2 idiomas que son importantes. El español, que ya lo colocamos arriba, y el inglés. Entonces vamos a colocar 2 códigos A y cada uno de esos códigos A con el código. Uno SPA de español y uno ENG de inglés. Es decir, repetimos el que está en el 008 y colocamos el siguiente. Bien, también hay subcampos para colocar sí. Tenemos, por ejemplo, los resúmenes de los artículos en inglés o en otro idioma, etc. Bien, el 043 es el código de área geográfica, ¿sí? Son códigos de áreas geográficas asociados con la manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros colocamos en el campo 651 o en un subcampo Z, es decir, el recurso en algún punto trata sobre un lugar, ahí voy a colocar el 043. Pero no voy a colocar el 043 por el lugar de publicación. No, es por el tema. Bien. Vamos a los campos de clasificación y asignatura topográfica. En este caso vamos a utilizar solamente el campo 080. ¿Se acuerdan? El año pasado nosotros habíamos utilizado el CDD. CDD se coloca en el 082. Pero como este año vamos a utilizar la clasificación decimal universal, vamos a utilizar el 080. Los indicadores, recordamos que en los campos MARC tenemos indicadores y tenemos subcampos. El 080 es repetible, voy a poder poner 2 080s. A ver, recuerden que el 080 me va a indicar un lugar
de un libro o una publicación periódica en mi estante. Entonces, en el tejuelo yo no voy a poder poner 2080, ¿sí? Para recuperar, si algún referencista utiliza CDU, no se utiliza para recuperar en realidad de esta forma, pero por ejemplo en la Biblioteca Nacional colocamos 2080 para que en las otras bibliotecas que copien nuestros registros utilicen el 080 de acuerdo a su política de biblioteca. No todas las bibliotecas utilizan la misma forma de hacer clasificación decimal universal, y esto lo vamos a ver en la tercera clase recién. Pero bueno, depende muchas cosas si utilizamos 3 números o utilizamos todos los números necesarios, o si por ejemplo los diccionarios los vamos a poner en un lugar o en otro, depende de nuestra política de biblioteca. Bien, los indicadores van a ser 0 si yo utilizo la versión completa o 1 si utilizo la versión abreviada. En general utilizamos la versión abreviada, que es la 1. En el subcampo A colocamos el número de CDU, fíjense que no es repetible. En el subcampo X colocamos las subdivisiones auxiliares. Y acá, bueno, ustedes pueden ver que en el ejemplo está todo en un subcampo A. ¿Por qué? Porque es más sencillo para ir formando estos conjuntos si yo quiero hacer algún tipo de estudio, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo separado, cuando yo lo busco como bibliotecaria, ¿no? Como usuario, me va a ser más sencillo si está todo en un mismo subcampo A. Así que lo puedo hacer en un subcampo A. Bueno, y en el 2, si yo pongo 1, versión abreviada, voy a poner en el 2 la identificación de esta versión. En este caso nosotros tenemos la versión 2016 en el instituto. Bien, fíjense el 080, el indicador 1, el subcampo A, y ¿se acuerdan que era odontología? 616, 314. Bien, 051, forma, revista, lo vamos a ver después. Y en este caso la versión que se utilizó es la 2004. Vamos ahora a los campos de asiento principal. ¿Se acuerdan que los asientos principales están todos en el 1XX? Nosotros, en general, en publicaciones seriadas, los 100 es muy raro que lo utilicemos. Puede suceder en esas pequeñas revistas que, por ejemplo, saca un poeta, que las da entre la gente conocida. Bien, ese tiene un autor, lo hizo él, no tiene un editor. Ahí podemos poner un 100, pero si no, es muy raro que nosotros podamos poner en una publicación seriada un 100. Sí, un 110. Y el 110 es la entrada principal para nombre corporativo. Todos los 1XX van a ser no repetibles, porque es mi entrada principal, no puedo tener dos entradas principales. Como indicador voy a tener 1 si es jurisdicción, 2 si es orden directo, ¿sí? Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Argentina entra por Argentina, Ministerio de Salud. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, en este caso entraría por jurisdicción. Ahora bien, si es orden directo, por ejemplo, lo hizo la Biblioteca Nacional, va a entrar por orden directo y yo le voy a colocar un 2. Tampoco es que en todas las publicaciones seriadas, y ahí vamos a volver a consultar nuestras reglas de catalogación angloamericanas, porque no es que en todas las publicaciones seriadas yo voy a utilizar entrada principal nombre corporativo, por ejemplo la editorial, o por ejemplo supóngase que lo hizo la Universidad de Buenos Aires. Hay distintos puntos que también los vamos a estudiar un poquito más adelante, a tener en cuenta para cuando yo utilizo el nombre corporativo. Por ejemplo, si es un boletín que habla sobre las finanzas de esta institución, ahí sí utilizo nombre corporativo, pero no siempre. Bien. Vamos a hablar de los campos de título. En los campos de título vamos a, que son del 2XX al 25X, vamos a
hablar específicamente de el 210, el 222, el 245 y el 246. Utilizamos otros, si ustedes quieren, por ejemplo, colocar la dirección de la editorial para tenerla por si quieren reclamar algo y tener ahí la dirección de la editorial y el número de teléfono, lo pueden hacer en un campo, por ejemplo, 247. El 210 es un campo de recurso continuo, es el título abreviado, ¿sí? El título abreviado lo da el CAICIT. Tenemos como indicador, el primer indicador, 0, que es que yo no le voy a hacer un asiento secundario por el título abreviado. El CAICIT sí puede hacerle un asiento secundario por título abreviado, pero a nosotros no nos interesa. O una universidad, una biblioteca de una universidad especializada, o una universidad o una biblioteca especializada, ahí sí vamos a poder hacerle un asiento secundario por título abreviado, pero nosotros en general no lo hacemos. El segundo indicador va en blanco, no está, no tiene nada en esa posición. Y luego vamos a colocar en el subcampo A el título abreviado propiamente dicho, que no es repetible. Ustedes vean que en general tienen, si es repetible esperé que lo pasó anterior, si es repetible el subcampo A, no es repetible el campo. Si es repetible el campo, no es repetible el subcampo A. En este caso, fíjense que tienen el título abreviado, que es Revista del Hospital Zonal Odontológico Infantil, y lo tienen como ejemplo abajo. Con respecto al 222, título clave, el título clave es repetible, y fíjense que abajo el subcampo A no es repetible. Como indicador, el primer indicador está en blanco y el segundo indicador son los caracteres sin alfabetizar. ¿Cuáles son estos caracteres? Estas palabras que son palabras vacías. En el anterior, que es título abreviado, nunca tenemos esas palabras vacías, ¿sí? Pero en el 222, en el 245, sí. En el 245, entonces, mención de título es no repetible. Y en general, en indicadores, fíjense que tenemos el 0 y el 1. El 0 es sin asiento secundario y el 1 con asiento secundario. En general, el año pasado, ustedes en monografías utilizaban el 1. ¿Qué significa? Que el 245 es un asiento secundario. ¿Por qué? Porque tienen un 1XX. En general, en publicaciones seriadas no van a tener el 1XX. Entonces van a utilizar 0. ¿Qué significa esto? Que este 245 no es asiento secundario, es un asiento primario, es una entrada principal, ¿sí? Y en el segundo indicador van a colocar del 0 a 9 los caracteres sin alfabetizar. Subcampo A, título. Subcampo B, parte restante de título. Subcampo C, mención de responsabilidad. Todo lo que tiene que ver con la puntuación la vamos a sacar de las reglas de catalogación angloamericanas. Entonces, por ejemplo, si luego del subcampo A, título, va la parte restante del título, vamos a poner un 2 puntos flotante. Pero si después del título va una mención de responsabilidad, vamos a poner una barra de responsabilidad, ¿sí? Fíjense que acá tenemos solamente el subcampo A. ¿Por qué? Porque no tiene parte restante del título y no hay una mención de responsabilidad. En la regla de catalogación angloamericana dice que si nosotros en el 260 utilizamos la editorial es la misma que la que iría luego de la barra de responsabilidad, no se repite en el subcampo C del 245. Ahora vamos a ir al 260 y lo vamos a ver nuevamente. En el 246, variante de título, la variante de título es repetible. Vamos a ver los que más se utilizan. El primero en realidad tiene 4 primeros indicadores, con nota, sin nota, con asiento y sin asiento, combinados.
En general se utiliza con nota y con asiento secundario, y en el segundo vamos a utilizar 3 otro título, pero tienen título de cubierta, titulillo, título de tapa, tienen distintos tipos de título cuando hablamos de segundo indicador para la variante de título. En el subcampo A entonces va el título, que no es repetible, y en el subcampo B la parte restante del título o subtítulo o título paralelo, lo que fuera. Bien, con respecto a los campos de edición, impresión, etcétera, vamos a hablar hoy del 260. En el 260, fíjense que es repetible vamos a tener tanto el primero como el segundo indicador lo vamos a dejar en blanco. El primer indicador lo dejamos en blanco, pero si nosotros tenemos una editorial que cambia, podemos ponerle 1 o 2. 1 si es una editorial intermedia y 2 si es la última editorial, ¿sí? Por eso lo podemos repetir. En el subcampo A, lugar de publicación, separado con 2 puntos para el nombre del editor, separado luego con la coma del subcampo C, fecha de publicación. En este caso, La Plata. Fíjense lo que yo les decía, ¿ven el B? Hospital Zonal de Odontología Infantil. Como está en el B del 260, yo no lo puse en mención de responsabilidad. No repito. Y luego, acuérdense del 008, esto tiene que estar en concordancia con el 008, 2013, y queda abierto. Este punto al final en realidad no se tiene que colocar, pero lo pone el sistema por defecto. En cuanto a los campos de descripción física, vamos a hablar del 300, del 310 y del 362. La idea es que ustedes vayan parando el video y vayan, por ejemplo, con algún registro que hayan encontrado en alguna biblioteca, comparando las distintas cosas. Seguramente van a encontrar ejemplos, van a encontrar errores, como yo acá estoy viendo ahora uno. Pero bueno, somos humanos y nos vamos equivocando. Con respecto a los indicadores, van los 2 vacíos. La extensión, en el caso de publicaciones seriadas, vamos a poner B punto y lo vamos a llenar cuando la publicación seriada deja de existir, con la cantidad de volúmenes que tiene. Otros detalles físicos, por ejemplo, fotos, ilustraciones, color, etcétera. En este caso hay fotos y estas fotos son a color. Y en la C, los centímetros. Bien, recuerden que se coloca centímetros, por ejemplo, 30 por 15 solamente si la descripción es del registro, si la revista propiamente dicho, la publicación seriada, es apaisada. ¿Cuál es el error que yo estoy viendo acá? ¿No? Acá hay un punto y coma y un 2 puntos. Hay un error en la puntuación. Tendríamos que dejar los 2 puntos solamente. El punto y coma va aquí. Bien. Con respecto a la frecuencia actual de la publicación, este es un campo no repetible. Vamos a tener el primer y el segundo indicador vacío. Y en el subcampo A, código de frecuencia. Acá me equivoqué. Esto está mal. Ese código de frecuencia es en el 008. Acá vamos a colocar simplemente si es diario, semanal, y lo digo por código, ¿no? Diario, semanal, mensual, anual, bimestral, cuatrimestral o bianual. ¿Sí? Fíjense que acá está semestral. Yo puse código, pero acá está equivocado. En el PowerPoint que yo les voy a dejar en la clase, esto lo voy a cambiar. Bien. Con respecto al campo 362, quiero ir, voy al campo 310. Fíjese que dice frecuencia actual de la publicación. El 321 es la frecuencia anterior de la publicación. Es decir, si yo tengo 2 frecuencias y lo quiero manifestar en el registro, entonces lo voy a colocar el 322 y el 310. Si no, dejo solamente el 310. Es importante saber que
Esto tiene que ser concordante con lo del 008. Es decir, que si cambia la frecuencia, yo voy a cambiar el 008 y esta va a ser una de las pequeñas cosas en las publicaciones seriadas en las cuales yo voy a cambiar. Con respecto al 362, la fecha de publicación y o designación secuencial es repetible y yo lo voy a poder tener en el primer indicador con formato preestablecido y uno sin formato. ¿Cuándo se utiliza esto? Utilizo el 0 cuando yo tengo la página, la revista en la mano, el año 1, número 1 en la mano, y puedo colocar perfectamente cuál es el año, cuál es el número, cuál es el día y el año de la publicación. Si yo no lo tengo en la mano y lo tengo lo encontré en una revista, por ejemplo, en algún lugar, en la página propiamente dicho del editorial, etcétera, voy a poner uno sin formato establecido y voy a colocar se empezó a publicar tal día. En este caso iría en este ejemplo grande que les coloqué yo, este primero, iría un 0. ¿Por qué? Porque fíjense que dice año 1, número 1 y es una publicación cerrada, año 7, número 10. ¿Sí? Esto me va a permitir jugar. ¿Qué significa? Si yo tengo la fecha de perfecto porque tengo el año 1, número 1, pero no tengo el año 7, voy a tener que repetir el 362 y colocarle un 1 sin formato. Quédense tranquilos que vamos a hacer ejercicios. Pero bueno, fíjense en el ejemplo que nosotros tomamos de la publicación de odontología, que tiene un 1 y dice que comenzó a publicarse a partir del año 2013. Es decir, yo no tengo el año 1, número 1. ¿Sí? Bien. Campos de notas. 500, 521, 530, 546, 550, 580 y 588. No vamos a hablar en específico de cada uno de estos, simplemente les voy a decir que el 500 es una nota general, por ejemplo, quién es el director, podríamos poner ahí. El 521 una nota de audiencia para estas revistas que no las pueden ver los niños pequeños, por ejemplo, o revistas que son para niños pequeños. 530, nota de formato físico adicional disponible. Y en este caso, por ejemplo, una revista que nosotros, una publicación seriada que tengamos en PDF. En el 546, nota de idioma, cuando yo utilizo un 041 y digo que hay dos idiomas, acá puedo poner que, por ejemplo, los resúmenes están hechos en otro idioma o que tiene dos idiomas, etc. 550, nota de entidad emisora, cuando la entidad emisora es distinta a la mención de responsabilidad, ¿sí? O es distinta a la editorial. Esto pasa mucho en publicaciones que son de la universidad y la publica una editorial. En el 580 una nota de relación compleja del asiento ligado. Es decir, yo tengo un 770, por ejemplo, y quiero explicar que es un número especial que salió en tal momento. Entonces voy a utilizar un 580 y un 588 el recurso de la descripción cuando tengo que colocar descripción basada en, y esto lo coloco cuando no baso mi descripción en un año 1, número 1, según las reglas de catalogación angloamericana, o el último número consultado. Bien, fíjense que acá tenemos una 510 y acá está lo que yo les contaba en las primeras diapositivas. No tengo en la lista la 510, pero existe, y es quien indizó esa revista. Y 588, descripción basada en año 1, número 2. Y el último consultado, el último número consultado, que en este caso es el mismo. Fíjense la forma en que nosotros colocamos, normalizamos la numeración de las revistas, ¿sí? Campos de encabezamiento de materia. Bueno, estos los usamos el año pasado, 600, 610, 650, 651, 655. Vamos rápidamente a
a cada uno de los campos. El 600, que es repetible, nombre personal, primer indicador 1, y luego se pueden utilizar más campos, pero el subcampo A, nombre personal, el subcampo D, fechas asociadas al nombre, y uno que se utiliza bastante es el subcampo 7, que es el título asociado a ese nombre. Por ejemplo, cuando hay, como explicábamos el año pasado, un estudio sobre un libro en particular. No es en el caso de publicaciones seriadas que lo vamos a utilizar. 610, encabezamiento de materia, nombre institucional. Cuando una publicación seriada habla sobre una institución, ahí vamos a utilizar los indicadores como exactamente igual que en el 110. 1, nombre de jurisdicción. 2, nombre de orden directo. Y en el 2, ahí sí es distinto porque voy a puedo colocar 4 o 7. En el caso de 4 es una fuente no especificada. Yo voy a colocar un subcampo 2 diciendo qué tesauro o qué encabezamiento de materia utilice. En el subcampo A voy a colocar el nombre institucional. Tanto el 650 como el 651 y el 655 va a tener el primer indicador en blanco, y en el segundo indicador vamos a tener el 4 la fuente no especificada, o en el 7 la fuente especificada en el subcampo 2. Y tenemos el subcampo A, encabezamiento temático, subcampo X, subencabezamiento general, subcampo Z, subdivisión geográfica, subcampo Y, subdivisión cronológica, subcampo B, subdivisión de forma, subcampo 2, qué tesauro utilicé, si utilizo el 7 como segundo indicador. Fíjense que acá tenemos el 650, un subcampo 4, yo no especifico la fuente, subcampo A, odontología, que es el encabezamiento temático, subcampo B corta, la subdivisión de forma, revistas en este caso. Y también habla sobre odontología pediátrica. Entonces colocamos odontología pediátrica en el subcampo A y en el B, revistas. Encabezamiento de materia, nombre geográfico. Indicadores no me detengo porque es igual, y tenemos también distintos subencabezamientos que podemos utilizar, que son exactamente los mismos que para el 650. Con respecto al 655, utilizamos en general el encabezamiento temático, es decir, más que encabezamiento temático, encabezamiento de género-forma. Eso está equivocado acá en el PowerPoint. Encabezamiento de género-forma. Y el tesauro utilizado si yo utilizo un 7 como segundo encabezamiento de materia. Bien, con respecto a los campos del asiento secundario, vamos a tener el 700 y el 710. Hay más, pero estos son los que usamos. ¿Qué quiere decir? Asiento secundario de nombre personal, el 700 va a ser igual al 100. Voy a poner un 1 como primer indicador. Este 1 va a indicar que es un nombre personal. Y luego en el A va a ir entonces un nombre personal, apellido, coma, nombre, las D, la fecha asociada a los nombres, y el E, el relacionador. ¿Qué es este relacionador? Voy a decir si es autor del prólogo, si es autor, si es coautor, si es ilustrador. ¿Sí? Voy a decir qué función cumple dentro de esta publicación periódica. Con respecto al 710, es un asiento secundario de nombre corporativo. Volvemos a los indicadores. Igual que en el 110, igual que en el 610, el primer indicador, vamos a colocar el nombre corporativo y la unidad subordinada. En este caso no hay unidad subordinada. Esto pasa cuando, por ejemplo, tenemos Ministerio de Agricultura y una unidad más baja, Secretaría del Ministerio, por ejemplo. En el 710 va a ir orden directo. Acá le falta el indicador, ahora me doy cuenta. Y bueno, el Hospital Zonal de Odontología Infantil.
Con respecto a los campos de asientos ligados, que había una alumna que me había preguntado en la clase pasada, tenemos el 771, el 772, son los que vamos a utilizar. El 780 y el 785. Acá me parece que hay un error, sí, porque es el 770, no el 771. Bien, el 770, asiento suplemento o número especial, 0 con nota generada, 1 con nota sin nota generada. Y en el subcampo 2 voy a dejarlo en blanco para esta nota generada, es decir, si utilizo un 1 como primer indicador, tiene suplemento, y si no, un 8. Asiento principal en el A, título relacionado en el T, y en el W el número que corresponde a mi base de datos para que haga este link. Con respecto al 772 va a ser el contrario al anterior. Es decir, si yo tengo un suplemento, fíjense que acá va a ser suplemento D, va a estar en lo que nosotros llamamos el hijo. El 770 tiene suplemento, va a estar en el padre. Por ejemplo, el 770 va a estar en el diario Clarín. No sé, el suplemento de arquitectura. Y este va a estar del suplemento de arquitectura al diario Clarín. Asiento principal en el A, en el T título y en el W número de control de registro para que se haga el link. En este va a estar el número del control del que nosotros tenemos en el 772. Y acá va a estar el número de control del que hacemos el 770. Bien. Con respecto al 780, asiento de título anterior, se utiliza cuando, por ejemplo, la publicación cambia de título. Entonces, vamos a colocar continuación de, es continuación parcial de, es fusión de I, absorbió A, es separada de. En el 785... Bueno, acá están, ¿no? En el 785 es el título posterior, es continuada por, continuada en parte por, absorbida en parte por y dividida. Bueno, bien. Entonces, acá vamos a utilizar distintos subcampos, el subcampo A, el subcampo T, el subcampo W. Con respecto a los campos de localización, estos campos los vamos a utilizar cuando tenemos un 8, lo vamos a utilizar en un 856 específicamente. El primer subcampo va a ser 4 cuando nosotros vamos a poner el HTTP, es decir, la dirección electrónica la dirección electrónica de mi recurso. En el subcampo 1, versión del recurso, y en el subcampo 2, estoy haciendo lío. En el segundo indicador vamos a poner 1, versión del recurso, y 2, recurso de relacionado. Empezamos con el subcampo U, distinto de todos que empezamos con el subcampo A. En el subcampo U vamos a poner el URI, el identificador uniforme de recurso. En el Q, el tipo de formato electrónico, por ejemplo PDF, y en el Z, la nota dirigida al público, que queremos que se visualice. Vamos a ver como ejemplos. En este ejemplo van a tener un registro. Este registro, si ustedes se fijan, es de la publicación seriada denominada Revista Latente, que tiene como subtítulo o otra parte del título, por emancipación de nuestro país. Fíjense el 080. Tenemos también el 008. Fíjense qué es lo que ustedes pueden ir viendo de cada uno de estos campos. Yo no voy a parar en esto porque ustedes pueden parar la grabación y verla. Fíjense que tenemos un 310, un 362, 500, 530 y los 588.
los 650, los 700 y los 856. Acá tienen otro ejemplo sobre Mid-Sloan Management Review, la edición argentina. Esto está como un subtítulo. Fíjense que acá está el 210 y el 222, el 080, el 310, el 362 con un primer indicador 0, distintos 500, ¿sí? Acá siguen los 500, 650 y 655 y las entidades, los autores secundarios. Bien, esto es todo por hoy. Ustedes vayan parando cada uno de las diapositivas y viendo qué es lo que en qué es lo que tienen más problemas. Siempre está el foro de dudas. Tengan paciencia, que hay bastantes dudas como para consultar, debido a que no tenemos clases presenciales. Pero bueno, tienen su foro de dudas, tienen su mensajería interna, todo va a ser contestado. Y hoy vamos a tener entonces, y después vamos a tener nuestra clase con todas las preguntas. Muchas gracias por la atención y nos estamos viendo en la clase número 3.